Trabajaremos con el tema de Tales de Mileto, para lo cual iniciaremos con una breve descripción de lo que dice el teorema, el cual dice que a partir de dos o más paralelas, en este caso, esta sería una paralela y esta sería otra paralela, si son cortadas por dos o más secantes, en este caso esta sería una secante y esta otra sería otra secante, dice que las razones entre los lados en que se cortan mantienen una misma proporción. Es decir, que si yo divido este segmento entre este otro, va a mantener una misma proporción que si yo divido este entre este. De tal manera que también puede haber un tercer caso en el que si yo sumara el segmento que va de I a F y lo divido entre el segmento que va de K a F, también mantendría una misma proporción. Sustituimos en este caso los valores. HF vale 3.6, lo voy a dividir entre 3.23 y ese mismo valor o esa misma proporción me tiene que dar lo mismo que si yo divido el segmento IH entre JK, el cual vale 3.72 entre 3.23. Y de igual forma, la suma de estos dos segmentos, este entre este otro, me tiene que dar la misma proporción. Entonces, realizando las sumas, aquí tenemos los dos valores. Ahora lo único que tenemos que hacer para verificar las proporciones es dividir esos valores. Entonces, al dividirlos, observamos que 3.6 entre 3.23, perdón, nos daría 1.1 y 3.72 entre 3.23 de igual forma 1.1 y 7.32 entre 6.46 nos daría de igual forma también 1.1. De esta manera se demuestra lo que dice el teorema de Tales, que la razón entre esos segmentos hace que se mantenga una misma razón de proporcionalidad. Esto en el caso de la comparación de los mismos lados, bueno, de los mismos lados que son homólogos. Pero ahora, si en ese mismo ejercicio yo subdivido en triángulos, verificamos esta misma definición del teorema de Tales, lo cual nos dice que si yo divido el lado que va del I al F, que anteriormente era toda la suma, si yo lo divido entre H y F ahora, en este caso H y F, que sería este con este, existe una misma razón de proporción que si yo divido a KF, o sea que todo la suma como anteriormente lo hicimos de KF entre JF, entre J con F, nos tiene que dar una misma razón de proporcionalidad, a que si yo divido ahora también este tercer lado, en este caso la base del triángulo mayor, entre la base del triángulo menor que está de color amarillo. Entonces estas tres razones de proporción nos tienen que dar con un mismo valor. Sustituyendo los valores, tenemos que 7.32 que vale de I a F entre 3.6 que vale de H a F nos tiene que dar igual a que si yo divido 6.46 que vale K a F entre 3.23 que vale de JF. De esta manera también si yo sustituyo ahora la base del triángulo verde, el mayor, 6.6 entre la del triángulo menor que vale 3.27, al realizar las divisiones verificamos que en las tres nos da 2. ¿Esto qué quiere decir? Que se mantiene una misma razón de proporcionalidad. En otras palabras, este teorema va de la mano con los contenidos de semejanza de triángulos. Ahora nos preguntan, ¿cuál es el tamaño del triángulo verde respecto al amarillo? Básicamente ya lo hemos calculado. ¿Cuál es el tamaño? Bueno, para ello también hay que tener en cuenta que el triángulo IFK, que es el mayor,
es semejante al triángulo HFJ, que es el amarillo. ¿Por qué razón? Porque en ambos, por el criterio de ángulo, 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 ya que este ángulo de inclinación es el mismo en los dos triángulos. Del otro lado también vemos que este ángulo de inclinación viene siendo igual con este y por lo tanto el ángulo que comparten viene siendo igual. Por lo tanto, por criterio ángulo, 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 respondemos a que lo que hemos hecho, estableciendo estas razones de los lados del mayor con respecto al menor, el tamaño viene siendo al doble con respecto al triángulo menor. Este famoso teorema de Tales de Mileto, él en la antigüedad lo aplicó para calcular la altura de la pirámide de Keops. ¿Cómo lo hizo? Bueno, primeramente estableció algunas medidas. Utilizó un bastón que medía 1.63 metros. Midió la base de la pirámide, que era de 230 metros, y posteriormente procedió a medir la sombra que proyectaba su bastón a una cierta hora del día, la cual era de 2 metros, y la sombra que proyectaba la pirámide a esa misma hora del día era de 65 metros. Por lo cual, él lo que hizo fue establecer esta razón de proporción entre triángulos semejantes. Tomó primeramente el valor de la altura que se desconocía y lo dividió entre el mismo lado del triángulo, pero del bastón, en ese caso 1.63, y ese par de valores establecía una razón de proporción. Para que eso se mantuviera igual, tenía que dividir el segmento del triángulo mayor, en este caso este, que era la mitad de la base de la pirámide, que era 230 entre 2, más la sombra que proyectaba la pirámide. En este caso, daba 180. Y lo divide entre la sombra proyectada del bastón, que eran 2 metros. De esa manera, al establecer correctamente la razón de proporción, nosotros podemos despejar este valor que queremos determinar en este caso, lo cual vendría siendo como una ecuación lineal. El 1.63 que está dividiendo pasaría multiplicando al 180. De esta manera, 180 multiplicado por 1.63 y al dividirse entre 2 nos resulta que la pirámide en realidad medía 146.7 metros, que fue una medida muy aproximada a la que hoy se conoce en la actualidad. De ahí que el teorema de Tales de Mileto se hizo muy reconocido en su época por poder determinar magnitudes muy grandes, distancias muy grandes, alturas en este caso, sin la necesidad de tener que medirlo. Entonces, ya establecido la definición y ver cómo se aplica en esto, y determinar que se relaciona completamente con el contenido de semejanza de triángulos, aquí tenemos un par de triángulos que son semejantes. Se conoce la base, no se conoce, perdón, la base del triángulo mayor, se conoce la hipotenusa, que vale 18, se conoce la base del triángulo menor, que es de 5, y la hipotenusa del triángulo menor. Entonces, para establecer rápidamente las razones de proporción, lo ideal es comenzar con x entre el lado homólogo del otro, entre 5 serían lados homólogos. Y esos dos se igualan a qué razón. Comenzamos nuevamente, pero ahora con 18 entre 6. De esta manera únicamente el 5 se despeja pasando multiplicando al 18. Y 18 por 5 nos daría 90. Que dividido entre 6 nos daría 15 unidades, que vale la base del triángulo mayor. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, si yo este valor de 15 unidades
lo sustituyo en mi igualdad, en esta igualdad de razón de proporción. Lo único que tenemos que hacer es dividir ambas razones para verificar que equivalen a lo mismo. En este caso nos daría que 15 entre 5 vale 3 y 18 entre 6, 3 también. Esto quiere decir que el triángulo mayor está a un triple de tamaño con respecto al triángulo menor. Pero si yo estas mismas razones las invierto ahora, que fuera en lugar de 15 entre 5, 5 entre 15, la otra también la tengo que invertir, 16 entre 6, perdón, entre 18. De esta manera, si yo hago las divisiones, en este caso no serían exactas, pero las simplifico: quinta de 5, 1, quinta de 15, 3, sexta de 6, 1, sexta de 18, 3, lo cual me daría un tercio. Esto quiere decir que el triángulo menor está a un tercio con respecto al tamaño del triángulo mayor. Es decir que la razón de proporción se puede establecer de las dos formas. Si se ha comprendido esto, ustedes pueden determinar qué valor vale la base del triángulo mayor con respecto al triángulo menor, que vale 3. Bueno, para ello tendríamos que establecer nuestra razón de proporción, despejar, y de esta manera también podemos comprobar, haciendo las divisiones, para verificar también en qué tamaño está el triángulo mayor con respecto al menor, o hacerlas o invertir las razones si nosotros queremos saber el lado del menor con respecto al lado del mayor. Para más ejercicios ustedes pueden consultar los libros que están en la página de la CONALITEC. Son totalmente gratuitos y se observan de manera digital. Si te ha gustado esta explicación, puedes suscribirte y dar clic a la campanita. Comparto diversos contenidos de matemáticas cada semana. Hasta la próxima.